estos estudios que tenemos los martes y que se complementan con el tiempo de oración que celebramos los jueves a las 8:30 por medio del Zoom. Vamos a seguir con el estudio que empezó el hermano José el martes pasado en el libro de los jueces, y para ello vamos a tener una lectura en el capítulo 1 de Jueces. Él ya hizo su introducción utilizando el versículo 1, pero vamos a leer otra vez desde el versículo 1 todo el capítulo primero del libro de Jueces. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Tonoliel, hijo de Cenac, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y
se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Akzib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Padre amado, te pedimos tu Santo Espíritu nos ayude a interpretar y buscar aquellas cosas que podemos aprender de la lectura de este pasaje. Pedimos que sea de bendición para los que están escuchando este estudio y también que sirva de orientación para que, a pesar de las dificultades que encontramos en la lectura, sea de mucho provecho y podamos ver el Dios de amor, de misericordia, de bondad que hay detrás de toda esta historia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro que estamos utilizando de apoyo para estos estudios es el libro de Timothy Keller, que se titula Jueces para ti. Y como ya hemos visto en el estudio anterior, el comienzo del libro de Jueces está relacionado o muy relacionado con el final y con otros pasajes del libro de Josué. Por ejemplo, en Josué 11:16 podemos leer: Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Neguev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Vemos que el pueblo de Israel ha empezado a apoderarse de la tierra de Canaán, aunque todavía quedaban muchas ciudades por conquistar. También en el libro de Josué, más adelante en el capítulo 23 y versículo 4 podemos leer: He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Así que, como dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Jueces, después de la muerte de Josué, cada tribu empieza la conquista de la parte del territorio que le iba a tocar, según la repartición que se narra en los capítulos 15 al 19 del libro de Josué.
Ahí podemos ver como si fuera un gran mapa del territorio de la tierra prometida por Dios para su pueblo, en donde se hace una distribución por cada una de las tribus de la zona que les iba a corresponder. En la escena que se nos muestra en los primeros versículos de Jueces, vemos a Israel consultando quién va a iniciar la conquista. Y Dios contesta que será la tribu de Judá, como vemos en el versículo 2. Y aquí ya nos sorprendemos o nos llevamos la primera desilusión, ¿no? Porque aún bien no han empezado cuando observamos el primer tropiezo del pueblo de Dios. ¿Qué les había dicho Dios? Que la tribu de Judá iría contra los cananeos y vencerían. Porque si nos fijamos bien en el texto, Jehová está diciendo, yo he entregado la tierra en sus manos. O sea, no habían ido y ya Dios tenía estipulado que esa tierra iba a ser entregada a la tribu de Judá. ¿Y qué es lo que hacen los de Judá? Pues piden ayuda a otra tribu, a la tribu de Simeón. En nuestra lógica, por nuestro razonamiento, esto es una idea diríamos, de sentido común, ¿no? Cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de vencer. Pero, espiritualmente, esto es un fracaso, porque están desconfiando, podríamos decir, pero sobre todo desobedeciendo a lo que Dios había dicho. ¿Cuántas veces hemos preferido obedecer a nuestro sentido común antes que a los mandatos de Dios? Esto es una trampa que Satanás utiliza y que ha utilizado desde el principio de la historia. ¿Os acordáis? Aquella frase de Satanás, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué problema hay en que probéis? ¿En que experimentéis? Dios sabe que no vais a morir. Por tanto, es de sentido común que si hay frutos, los probemos, ¿no? Están ahí a nuestro alcance. ¿Qué problema hay? Bueno, Dios nos lo ha prohibido y ese es el primer problema. Pero nos dejamos guiar por nuestro consejo y por el agradable atractivo de lo prohibido y ¡zas! Nos damos cuenta de que hemos caído en la red del enemigo. Y lo peor es que vamos a sufrir las consecuencias, tal y como le pasó al pueblo de Israel. Judá subió acompañado por Simeón y Dios les concedió la victoria como les había dicho. De hecho, el territorio de Judá encerraba las ciudades que en Josué 19 se le habían asignado a Simeón. Se nos cuenta ahí que capturaron y mataron al que era el rey conocido como el señor de Bezec, un tal Adonibezec. Y él, curiosamente,
reconoce la justicia de Dios sobre él. Versículo 7. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Dios le pagó con la misma moneda que previamente él había hecho con 70 reyes que había derrotado. En aquella época, esta costumbre se practicaba como una señal de victoria, como una señal de humillación y principalmente para que la víctima no pudiera volver a la guerra nunca más. Pero la lección que podemos sacar de aquí es que en la historia el juicio de Dios es entregar a las personas a las consecuencias de la vida que han escogido. Vamos a ver algunos textos para entender esto, algunos ejemplos. Por ejemplo, concretamente en el Salmo 64, Salmo 64, versículos 3 y 4. Estaba hablando del enemigo, como dice el versículo 1, guarda mi vida del temor del enemigo, y dice en el versículo 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Pero dice el versículo 7, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Si queréis también podéis leer el capítulo, en el capítulo 1 de Romanos, los versículos 21 al 32, para ver que la vida que escoge el hombre es la vida con la que va a ser juzgado por Dios. ¿Queréis estar sin Dios? Pues estaréis sin Dios. ¿Queréis vivir una eternidad sin Dios? Pues viviréis una eternidad sin Dios. ¿Cómo será eso? No nos lo podemos ni imaginar. Pero desde luego no se ve muy apetecible, porque aún hoy en día los que no hacen caso a Dios, los que no siguen a Dios, están viviendo en una tierra bendecida por Dios. Él, como dice la Escritura, da el sol y da la lluvia a los justos y a los injustos. Él tiene gracia con todas las personas, pero si han escogido vivir una eternidad sin Dios, van a ser juzgados con una eternidad, experimentando una vida eterna sin la presencia de Dios. El relato continúa y nos muestra a Judá que sigue adelante, apropiándose de su herencia, y el narrador destaca a la familia de Caleb. Todos nos acordamos de Josué y Caleb, los dos jóvenes que habían acompañado al resto de los espías a explorar la tierra prometida y fueron los únicos que defendieron y que tuvieron fe en las promesas de Dios. Pues aquí el relato nos recuerda otra vez a Caleb, a su familia y a su hija Axa. Demuestra que Axa sigue la estela fiel de su padre Caleb. Y como vemos en el relato, su deseo es tomar, asentarse
y disfrutar de la tierra que Dios le entrega junto a su nuevo esposo Otoniel. Y como muestra de fe, no solo se siente agradecida, sino que empieza su nuevo proyecto con entusiasmo, porque lo primero que hace ya es recibido la tierra de Negev, que era una tierra bastante árida, bastante seca, y que pide agua. Dame los manantiales, dame los manantiales. Muchas veces a lo largo de este libro de Jueces nos encontraremos con personajes como Axa, como Otoniel o como el propio Caleb, como ejemplo, que si no nos centramos casi puede pasar desapercibido, pero es un ejemplo de una muestra de una fe real y radical. Dice en el versículo 19: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Si el relato de la conquista terminara en el versículo 18, podríamos hablar de un final feliz. Pero la frase no pudo arrojar se repite a todo lo largo de este capítulo como un martilleo constante que nos habla de fracaso y de pesimismo. Si echamos un vistazo a este capítulo, vemos, por ejemplo, versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón ni a los que habitaban en Nalaal. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Akzib, en Elba, en Afec y en Reó. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Huele todo a fracaso. Mientras vivían Moisés y Josué, no hubo este tipo de crisis como se lee en Jueces. Es evidente que Judá no confía plenamente en Dios y se basa en su propia fuerza y fracasa en echar de la tierra a los habitantes que Dios había mandado echar. ¿Qué falla? La falta de fe en el poder de Dios, la falta de confianza en Dios. Y la historia se repite, como vemos, con cada una de las tribus. Da la sensación, o parece que su sentido común les dice que era más rentable someterlos. Vemos que les ponen tributo. Dice, cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Vamos a ganar un dinerillo teniéndolos aquí como esclavos, los
sometemos porque nos resulta más rentable y es mucho mejor que expulsarlos. Qué lección más clara, ¿verdad? Cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en lugar de obedecer a Dios, nos encontramos tomando decisiones como la tribu de Judá. Es seguir un discipulado a medias. Y Jueces nos va a enseñar que este tipo de discipulado a medias está abocado al fracaso. Las consecuencias de no obedecer a Dios por completo permitió que los ídolos de aquellos pueblos y sus costumbres contaminaran y corrompieran al pueblo de Dios, a su vida espiritual, y esto acarreó juicio, mucho dolor, muchas lágrimas. La advertencia para nosotros es muy clara. Voy a terminar leyendo unos versículos, un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, la primera parte del versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, en primer lugar dice de fornicación, pero quedémonos con esa amonestación, que os apartéis, que no os contaminéis, que no sigáis los usos, las costumbres, los ídolos del pueblo que nos rodea, el pueblo en medio del cual vivimos. Porque la voluntad de Dios, como dice el texto, es nuestra santificación. Ser santos es un proceso lento, es un proceso que el Espíritu Santo va efectuando en cada uno de nosotros, siguiendo el modelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él nos ayude en este proceso, que nos ayude a mirar, a poner los ojos en Jesús y no en las luces atractivas de lo que tenemos a nuestro alrededor. Que así sea.